todos. Vamos a comenzar con la actividad del día de hoy, la actividad de Zoom, mientras se van uniendo sus compañeros. ¿Se me escucha? ¿Alguien me puede decir si se me escucha? Bien, profe. Dale, genial. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, la propuesta para hoy era revisar la actividad obligatoria que ustedes tenían en el aula virtual, que en realidad es un análisis de una investigación hecha sobre la eficacia y la acción de determinados pumps sobre receptores. Así que voy a compartir un segundito inicialmente, les pido un segundo para mostrar la actividad. Profe, Sí. uma coisa, não veio e-mail para nós outros e alguns colegas não estão conseguindo acessar sua classe. Então, creio que alguns vão chegar dentro de um rato, porque a hora está se multiplicando através do WhatsApp, o link. Perfecto, perfecto. Sí. Bueno, mientras tanto, mientras logramos que se unan los compañeros, voy a compartir la pantalla para que podamos empezar a ver de qué se trataba la actividad que ustedes tenían. Un segundito que la vamos a... Acá está. Bueno, esta era la actividad obligatoria de la unidad 1. Como observan, el objetivo inicial de uno de las investigaciones que se les proporcionó buscaba, como dice acá, evaluar el efecto. Un segundito que voy a ver si puedo poner en... Bueno, les voy comentando mientras intento cambiar mi... No puedo. Bueno, acá era evaluar el efecto de un lipopéptido bacteriano, ¿sí? Sobre, más que nada, la respuesta inmunitaria, más que nada inmunidad innata. Ese lipopéptido pertenece a una bacteria que es Bordetella pertussis, ¿sí? Y bueno, se buscó ver cómo respondían. Se trabajó con ratones con células dendríticas. Acá en este caso está haciendo referencia a células dendríticas convencionales de ratones, ¿sí? Y bueno, ver cómo la célula dendrítica reconocía a este lipopéptido y qué respuesta generaba, por un lado. Después, por otro lado, tenemos otra actividad. La segunda actividad, en realidad, habla de evaluar cómo esa sustancia, ese lipopéptido, podría mejorar la eficacia de una vacuna actuando como adyuvante, ¿sí? Es un poco el segundo ensayo y bueno, evaluar cómo este lipopéptido funciona como un adyuvante, una sustancia que mejora a una vacuna en su presentación antigénica. Y bueno, vamos a ir viendo distintos gráficos. La idea es que con esto ustedes puedan empezar a interpretar estudios de investigación. Ustedes son profesionales de la salud y toda la nueva información siempre nos llega por investigaciones. Entonces, si queremos buscar nueva información, tenemos que aprender a leer digamos, estos papers que traen las investigaciones, las últimas investigaciones, y bueno, hoy justamente el ejercicio es
usando lo que aprendimos en la unidad número 1 de inmunología, empezar a encontrarle sentido a este trabajo de investigación, ¿sí? Voy a compartir el Power que se les preparó para esto. Un segundito. Bueno, como ven, vamos a hacer un repaso de integración de la actividad obligatoria que correspondía a la unidad número 1. Vamos a usar la información de esa unidad número 1 para interpretar, como les dije, un trabajo de investigación. Vuelvo a repetir. La investigación tenía como objetivo evaluar el efecto de un lipopéptido bacteriano, un lipopéptido que pertenece a la bacteria Bordetella pertussis, ¿sí? Y se buscó aislar células dendríticas de ratón que fueron cultivadas, o sea, esto se hizo in vitro, o sea, en un laboratorio, no se hizo dentro del ratón, se sacó las células del ratón, se las cultivó en el laboratorio y se las puso en presencia de ese lipopéptido o en presencia de una solución salina que indudablemente no es ningún tipo de antígeno y sería como un control negativo, ¿sí? Bueno, se vio qué pasaba con el agregado o no de anticuerpos anti-receptores LACTOL-2. Ustedes piensen que si yo agrego un anticuerpo anti-receptor LACTOL-2, lo que estaría haciendo es bloquear el receptor LACTOL-2, que probablemente esté usando esta célula dendrítica, es un receptor de membrana, está expresado en células del sistema inmune y se está usando para bloquear la capacidad quizás de esa célula dendrítica de reconocer a este lipopéptido a través de este receptor. Vamos a ver qué pasa si bloqueamos el receptor, vamos a ver con qué respuestas nos encontramos. Para eso vamos a medir la producción de factor de necrosis tumoral, de factor de necrosis tumoral alfa, disculpen, no lo veía bien, de interleuquina 6, interleuquina 12 e interleuquina 23, que son citoquinas inflamatorias que se pueden liberar desde una célula dendrítica convencional cuando ésta reconoce a través de receptores la presencia de un antígeno. Acá tenemos los resultados, ahora los vamos a analizar, chicos, no se preocupen, les voy a enseñar a mirar estos gráficos donde tenemos cuáles son los niveles de factor de necrosis tumoral cultivos celulares cuando no pongo el lipopéptido, sino que pongo una solución salina, solución fisiológica si ustedes lo quieren decir de otra manera, y qué pasa con la producción del factor de necrosis tumoral alfa cuando pongo el péptido, ¿sí? Bueno, el lipopéptido. ¿Y qué pasa cuando pongo el anticuerpo frente al receptor LACTOL-2? Esto para ver con los niveles de factor de necrosis tumoral alfa y después vemos el resto de las citoquinas. Pero arranquemos con el comienzo. Entonces, para ver si nos queda claro, ¿qué se buscó con este experimento? Se sacó células dendríticas de un ratón, se las colocó en un cultivo celular y se las expuso inicialmente a un lipopéptido bacteriano. Indudablemente, ese lipopéptido bacteriano va a ser reconocido por el sistema, por las células del sistema inmune, en particular por la célula dendrítica, específicamente por este receptor, LACTOL-2, que es un receptor de membrana que reconoce lipopolisacáridos, ¿sí? Lipopolisacáridos y lipopéptidos. Bueno, como dije, se aislaron células dendríticas de ratón, se cultivaron durante 24 horas con solución fisiológica y con el lipopéptido en estudio que sabemos que va a provocar un estimulante antigénico a esa célula dendrítica, que va a reconocer a través del receptor LACTOL-2.
Algunos cultivos recibieron anticuerpo, antirreceptor, que indudablemente va a bloquear al receptor y va a impedir que el receptor reconozca el lipopéptido, y se evaluó por técnicas de ELISA, ¿sí?, la producción de citoquinas. Vamos a ver que el reconocimiento por el receptor LightTOL del ligandos microbianos va a producir la activación de varias vías de transmisión de señales, ¿sí? Y esas transmisiones de señales, acuérdense que estaban relacionadas con la síntesis de citoquinas. En particular, hay factores de transcripción que se van a activar a partir del LightTOL2. Acá tenemos el LightTOL2. Hay toda una vía intracelular que no hace falta que lo recuerden, chicos, y se empiezan a expresar genes inflamatorios para citoquinas y se empiezan a liberar citoquinas. Cuando este receptor LightTOL2 reconoce algo, van a liberarse factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 6, interleuquina 12, interleuquina 23, y acá les agrego, porque en esta imagen me olvidé de poner, interleuquina 1 beta. También se libera. Fíjense que acá están descriptos esos genes. Acá está descripto la transcripción del gen de la interleuquina 1. Entonces, van a empezar a liberarse desde las células dendríticas como respuesta al reconocimiento del lipopéptido de esa bacteria en particular. Bueno, vayamos a la primera imagen, ¿sí? Evaluemos qué nos dice esta imagen. Como ven, acá lo que estamos diciendo es que enfrentamos a la célula dendrítica simplemente con una solución salina, con un control, ¿sí? Y prácticamente, como ven, no se observa producción de factor de necrosis tumoral alfa, porque si no debería haber por lo menos acá una pequeña columna. No existe ninguna columna. Esto implica que acá no hay ningún tipo de señal, acá no hay ningún tipo de señal. Eso, de alguna manera, lo que está significando es que frente a esta solución salina, no responde la célula dendrítica produciendo interferón, ya sea en presencia y tampoco si hay anticuerpos receptor LightTOL2, no se observa ningún tipo de respuesta. ¿Qué pasa cuando agregamos el lipopéptido? ¿Qué pasa cuando agregamos el lipopéptido? Bueno, en presencia del lipopéptido, miren los valores, acá lo pueden observar, miren los valores que logramos alcanzar de factor de necrosis tumoral alfa. Aproximadamente 50 picogramos por mililitro, como dice la imagen. ¿Está? En cambio, si a esa célula dendrítica que está expuesta al lipopéptido, yo agrego el anticuerpo antirreceptor LightTOL2, sería la tercera situación, fíjense lo reducida que termina estando la producción de factor de necrosis tumoral alfa. Llegaría más o menos a 8 picogramos por mililitro. ¿Sí? Bueno, ¿qué conclusión sacamos de esto? A ver, pensémoslo. Si pongo solo el antígeno, se forma mucho factor de necrosis tumoral alfa. Si pongo un anticuerpo que me bloquea el receptor LightTOL2,
la respuesta inflamatoria, la formación de la citoquina inflamatoria disminuye muchas veces, es mucho menor. Entonces, ¿qué conclusión sacamos de esta primera imagen? Bueno, que indudablemente la presencia del lipopéptido va a ser el responsable de la formación del factor de necrosis tumoral alfa por parte de la célula dendrítica y que esto lo hace vía principalmente receptor LACTOL2. O sea, la célula dendrítica, al reconocer por receptor LACTOL2 a esta bacteria, al lipopéptido de la Bordetella pertussis, genera una intensa respuesta inflamatoria. ¿Qué es, chicos, lo que esperamos de la inmunidad innata? ¿Cuál es la función de la inmunidad innata? Reconocer por RRPs a los PAMPs de los patógenos y liberar citoquinas que desarrollen respuestas inflamatorias, como por ejemplo el factor de necrosis tumoral alfa. Si ustedes se acuerdan, el factor de necrosis tumoral alfa servía para que se empiecen a llevar adelante efectos vasculares y efectos celulares del proceso inflamatorio, o sea que la liberación del factor de necrosis tumoral alfa ayudaría a que migren al tejido inflamado células de la inmunidad innata. Y en este caso en particular vemos que esa respuesta está mediada por el receptor LACTOL2, porque cuando bloqueamos el receptor LACTOL2, lo que observamos es que la liberación de la citoquina inflamatoria desciende. ¿Está? Entonces, es interesante para poder determinar con qué receptor está actuando en la célula dendrítica para identificar a este lipopéptido en particular. Bueno, en el siguiente se nos pide analizar estos otros gráficos. Es interesante que ustedes empiecen a aprender. Nosotros algo de gráficos ya vimos en la parte de bioquímica, acá en inmunología se empiezan a complejizar un poco más estos gráficos. Bueno, lo que se nos pide acá es medir la producción de otras citoquinas inflamatorias como interleuquina 6, interleuquina 12 e interleuquina 23 en ausencia del lipopéptido, cuando agrego únicamente solución salina, en presencia del lipopéptido con la célula dendrítica. Acá no pusimos los anticuerpos para bloquear el receptor para del receptor de tipo LACTOL2, así que suponemos que el receptor está funcional, está libre y no está bloqueado. Bueno, ¿qué podemos observar? Bueno, un patrón similar en cuanto a la acción del lipopéptido, que aumenta significativamente la producción de interleuquina 6, 12 y 23. Fíjense cómo en presencia del lipopéptido, nosotros en las tres imágenes encontramos una respuesta intensa. Fíjense que hay valores elevados de las tres interleuquinas en presencia del lipopéptido versus cuando coloco solución salina, que es mucho menor. Bueno, en presencia de solución salinas se mantienen niveles basales y bajos en la producción de esto. Esto nos habla de que estas citoquinas proinflamatorias, en este caso, aparecen justamente por el reconocimiento de PAMPs por parte del receptor LACTOL2 que se reconoce en la superficie de la bacteria. Acá fue puesta de manera particular, solamente no se puso la bacteria, se puso el lipopéptido, pero bueno, es lo que esperaríamos que ocurra en condiciones naturales, in vivo, cuando la bacteria ingresa a nuestro cuerpo. O sea, la conclusión es que el lipopéptido es un potente inductor de la respuesta inflamatoria, como lo pueden ver acá. ¿Qué demostró este experimento?
Bueno, primero reconoce al receptor LECTOL-2 de las células dendríticas, ¿sí?, como el responsable de reconocer a este lipopéptido y como el responsable de, como tienen acá, generar una respuesta inmune innata con producción de citoquinas proinflamatorias. Cuando el LECTOL-2 reconoce al lipopéptido, empiezan a liberarse desde la célula dendrítica factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 6, interleuquina 10 e interleuquina 23, que todas tienen efectos proinflamatorios. Ya vamos a ver, tienen favoreciendo la formación del foco inflamatorio, como lo vimos, sobre todo el factor de necrosis tumoral alfa y la interleuquina 6, y las otras tienen que ver con, en parte también, modular la inmunidad adaptativa. Esto sugiere que este componente de la bacteria Bordetella pertussis podría ser importante en la patogénesis de la toferina, sobre todo en desencadenar la respuesta inflamatoria. Sería uno de los elementos más importantes que tiene la Bordetella pertussis para desencadenar la respuesta inflamatoria. Simplemente esto. Y acá estamos viendo, y por qué trajimos este ejemplo para que ustedes lo analicen. Porque es lo que decíamos. Cuando ingresa un patógeno, ¿qué es lo que primero aparece? La inmunidad innata. ¿Cómo reconoce la inmunidad innata al patógeno? Por receptores RRPs. Acá estamos viendo un ejemplo de un receptor RRP reconociendo un patógeno. ¿Y cuál es la respuesta? Si uso receptores LECTOL, solamente la respuesta que puedo tener es liberar citoquinas proinflamatorias. ¿Se acuerdan que lo dijimos? No eran los LECTOL receptores que permitían la endocitosis. Tengan eso en claro. Son todas cuestiones que ya las hablamos y ahora ustedes lo están viendo. Acá no hay endocitosis, sino simplemente liberación de citoquinas proinflamatorias. Así podemos leer este trabajo de investigación. Bueno, pensando un poquito en entender qué hace la Bordetella pertussis. La Bordetella pertussis es una bacteria cuya entrada y colonización es a través de vías respiratorias. En general, el paciente infectado contagia. Sí, de Olivera Barbosa, ¿qué querés preguntar? Profe, no va a ocurrir entonces la fagocitose, entonces será por lysis celular, por MEC. No. A ver, yo lo que te estoy diciendo es que vos tenés una célula de la inmunidad innata que, según la experiencia, reconoce al lipopéptido que está presente como parte de un PAMP de esta bacteria, lo reconoce por receptores LECTOL-2, que la respuesta que evidencia esta investigación es que de la única forma que responde la célula dendrítica cuando reconoce por un receptor LECTOL a un antígeno es liberando citoquinas proinflamatorias. Si yo quisiera que esa célula dendrítica fagocite al antígeno, debería reconocerlo por un receptor de lectina tipo C, que lo tienen las células dendríticas, porque receptores scavenger, que son los otros que permiten la fagocitosis, no están en las células dendríticas, están solos en los macrófagos. Yo, la verdad, tu última parte de la pregunta no la comprendí, pero si vos quisieras que esa célula dendrítica, en vez de liberar citoquinas proinflamatorias, fagocite la bacteria, tendrías que buscar que esa célula reconozca por un receptor de lectina tipo C de membrana, porque son los que van a permitir la fagocitosis. Como acá usted... Sí, te escucho. No, esto mismo yo quería entender. Exacto, ¿sí? Ustedes lo que tienen que identificar acá es con qué receptor estamos reconociendo algo y qué tipo de respuesta vamos a recibir
o qué va a recibir o qué respuesta va a generar esa célula del sistema inmune reconociendo con ese receptor en particular, ¿sí? Es lo que intento. Bueno, la verdad, chicos, que para poder entender la otra parte de esta investigación, yo necesito hablar un poquito de la bacteria. Siempre decimos por ahí conocer algunas cuestiones mínimas que no hacen a cosas que le vayamos a preguntar, pero sí hacen a que ustedes puedan entender por ahí lo que vamos a decir a continuación. Como dije, la Bordetella pertussis es la famosa bacteria que libera la toxina pertussis. En primera era hablamos de toxina pertussis. Se transmite por gotas respiratorias que elimina la persona infectada y de esa manera contagia a un nuevo individuo. Generalmente la vamos a encontrar colonizando adheridas a receptores en el epitelio ciliado de las vías respiratorias, va a actuar sobre células ciliadas y utiliza adhesinas para unirse a células. La hemaglutinina filamentosa, la pertactina, fimbrias, la toxina pertúsica, con esto se une a células ciliadas. Y su mecanismo de daño, que es la de destruir cilios y alterar con eso el aclaramiento mucociliar, o sea, favorecer el acúmulo de moco en vías respiratorias por destruir cilios, lo hace con toxinas. Usa la toxina pertúsica, además de usarla para unirse, también es una exotoxina que libera al exterior y con esto bloquea señales de proteínas G, fundamentalmente GI. ¿Se acuerdan que evitaba que la subunidad alfa-I se desprenda del heterotrímero? Por lo tanto, la alfa-I no podía inactivar a la adenilciclasa. La adenilciclasa seguía funcionando, aumentaba los niveles de AMP cíclico y con esto, fíjense qué interesante, la bacteria inhibe la fagocitosis y la linfocitosis característica de procesos inflamatorios. ¿Por qué les cuento esto? Porque hasta acá nosotros vimos que hacía la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Pero, ¿por qué algunas patologías pueden progresar y pueden avanzar causando enfermedades? Justamente por lo que les estoy contando. Porque tienen algunas bacterias, y esto lo estamos viendo acá, estrategias que hacen que el sistema que está preparado para reconocer y destruir la bacteria no lo pueda hacer en esta circunstancia. También tiene una toxina adenilatoxiclasa que actúa directamente sobre la adenilciclasa elevando los niveles de AMP cíclico, pero actúa sobre células inmunes y eso hace que se paralice la función de neutrófilos y macrófagos. Si se acercan, no van a funcionar. La citotoxina traqueal es un fragmento de peptidoglicano que directamente mata a células ciliadas, las destruye. La toxina dermonecrótica produce vasoconstricción y necrosis localizada, se contrapone a la vasodilatación necesaria para formar el foco inflamatorio. Miren cómo la bacteria está haciendo todo lo opuesto para evitar el foco inflamatorio. Hace vasoconstricción, llega menos sangre. Si llega menos sangre, recluto menos células. Miren qué interesante. Todo lo que yo aprendí que el sistema inmune hacía para traer ayuda a formar un foco inflamatorio, la propia bacteria lo está limitando. Y tienen un liposacárido, que es una endotoxina, ¿sí? Es una endotoxina y que es la que contribuye a la inflamación, detectándose por receptores LAITOR, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con la respuesta inmune? Esta endotoxina va a estimular receptores LAITOR,
no solo estimula el 2, como lo vimos, no solo estimula el 2, también va a estimular al lactol de tipo 4. Esto puede ser mediado por oligosacáridos, lipoproteínas, lipopéptidos. Hay distintas sustancias, ¿sí?, que pueden ayudar acá. Y de esa manera lo que hace la bacteria es tratar de retrasar la inmunidad adaptativa, porque no se va a formar, digamos, un foco inflamatorio adecuado, y trata de manipular la respuesta innata para favorecer su persistencia. Como vimos, demostramos la acción del lipopéptido y vimos su importancia. Pero si les tuviera que contar la acción específica de la bacteria, en presencia de la bacteria hay otras circunstancias donde, además de activarse la inmunidad innata, hay otros elementos que de alguna manera frenarían esta inmunidad innata. Bien, ¿qué otra cosa teníamos? Bueno, acá también se nos preguntaba cuál era el efecto de este lipopéptido sobre las células dendríticas. Dijimos que iba a activarlas, ya que iba a ser reconocida por un receptor lactol-2. Y esto lo evidenciamos porque cuando bloqueamos ese receptor con el anticuerpo anti-receptor lactol-2, vimos que, por ejemplo, los niveles de factor de necrosis tumoral alfa habían descendido. Si yo libre y agrego únicamente el lipopéptido, aumenta significativamente la producción de factor de necrosis tumoral alfa, de interleuquina 1 beta, de interleuquina 6, de interleuquina 12 y de interleuquina 23. Entonces, el efecto es activar receptores lactol-2, también podrían activar 4 y generar la producción de citoquinas proinflamatorias, cosa que ya lo sabemos como efecto de PAMPs sobre receptores lactol-2, sobre receptores lactol en general. Bueno, en particular, esta sustancia actúa como agonista de estos receptores, se une en las células dendríticas, activa vías de señalización internas que llevan a la traducción de genes y a la síntesis de proteínas. En particular, se sintetizan proteínas proinflamatorias como el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 1, 6, 2 y 23, y esto ayuda, por un lado, al desarrollo de una respuesta inmune innata y también a la maduración y la activación de la célula dendrítica para que vaya, ¿sí?, para que vaya a activar a la inmunidad adaptativa. Bueno, en base a los resultados observados, ¿qué T-helpers creerían que se podrían activar en presencia de este lipopéptido y por qué? Recuerden, tienen interleuquina 1 beta, interleuquina 6, interleuquina 12, interleuquina 23 y, bueno, factor de necrosis tumoral alfa. Todo esto tiene. En presencia de esto, cuando esa célula dendrítica vaya al órgano linfoide secundario y presente este péptido, ¿qué podría pasar? Bueno, recuerden que en particular la interleuquina es una interleuquina que con mayor peso
favorece la diferenciación y la formación de TGLPR1. Así que esta célula dendrítica podría ir al órgano linfoide secundario y activar TGLPR1. Usted me va a decir, pero los TGLPR1 se activan frente a patógenos intracelulares, como virus o bacterias intracelulares. Sí, tienen razón, pero como la Bordetella pertussis a veces se comporta como un patógeno intracelular, ¿y por qué le digo? Porque puede invadir y sobrevivir en el interior de macrófagos, neutrófilos y células epiteliales en el aparato respiratorio. Uno de los fenotipos que vamos a generar son linfocitos TGLPR1. ¿Sí? Acá lo puse. Como B. pertussis puede comportarse también, y este también, ¿qué nos está diciendo? Que puede aparecer como una bacteria extracelular, pero también puede aparecer como una bacteria intracelular. Y como puede aparecer como una bacteria intracelular, va a favorecer la formación de TGLPR1. Por su parte, la interleuquina 23, la 6, podríamos agregar acá la interleuquina 1 beta también, favorecen la formación de TGLPR17. O sea, además de formar TGLPR1 en el órgano linfoide secundario frente a la bacteria, también vamos a formar TGLPR17. ¿Cuándo es importante la presencia de TGLPR17? Cuando tengo bacterias extracelulares, ¿sí? Bueno, me van a decir, pero ¿y en este caso va a ser útil? Sí, porque esta bacteria tiene un comportamiento mixto. Se comporta como bacteria extracelular y se comporta como bacteria intracelular. Cuando se encuentre como bacteria intracelular va a ser importante el TGLPR1. ¿Por qué? Porque el TGLPR1 en la periferia va a liberar interferón gamma, lo tienen acá. ¿Y qué hacía con el interferón gamma? Activaba macrófagos. Aumentaba el poder microbiocida de macrófagos. Y de esa manera, si hay algún macrófago que tiene en su interior a esta bacteria y esta bacteria se está resistiendo a su eliminación, sería de utilidad el interferón 1. Por otro lado, recuerden que el interferón 1 va a favorecer la formación de anticuerpos de tipo IgG, porque me escucharon decir esta semana en clase que favorecía el switch isotípico, el interferón gamma del TGLPR1, hacia la selección de genes gamma 1 y gamma 3. ¿Por qué va a ser importante la formación de IgG? Porque la IgG va a ser una opsonina que va a marcar a la bacteria, la va a marcar, es una opsonina, y eso ayudaría a quizás, cuando la bacteria está en el líquido extracelular, la activación de la vía clásica del complemento y la eliminación quizás de la bacteria por el sistema del complemento, o la fagocitosis de más bacterias por otros fagocitos. ¿Y cuál sería la importancia del TGLPR17 en todo esto? Bueno, recuerden que el TGLPR17 libera interleuquina 17 e interleuquina 22, ¿sí? Y con estas interleuquinas favorecen la inflamación, favorecen la migración de neutrófilos al foco inflamatorio e intensifican las funciones de barreras. Acuérdense que en este caso, como la bacteria va a entrar por vías respiratorias, yo con la interleuquina 22 aumentaría la liberación de moco, aumentaría la liberación de sustancias microbiocidas por células del epitelio mucoso, y de esa manera sería una forma, si se quisiera, de evitar que la Bordetella pertussis sobreviva en la luz de los epitelios. Fíjense cómo empieza a tomar sentido todo lo que vamos viendo
y vamos aprendiendo sobre qué pasa en la periferia, cómo reconocemos el patógeno, cómo migra una célula dendrítica al órgano linfoide secundario, cómo activa la inmunidad adaptativa, que puede hacer una activación mixta, tanto de T-helper-1 como T-helper-17, para que cada uno en la respuesta final colabore con un aporte en particular a lo que significaría la respuesta inmunológica. Por lo tanto, tengo que saber cómo se activa el T-helper-1, cómo responde en la periferia, cómo se activa el T-helper-17, cómo responde en la periferia, situaciones que hemos evaluado en alguna clase anterior, ¿sí? Cuando vimos activación y acción de linfocitos T. Bueno. Profesora. Sí, te escucho. Disculpe la pregunta. Sí. ¿Linfocitos T-helper-2 también pueden diferenciarse? En este caso no. ¿No? Porque vos te necesitarías interleuquina 4 para formar T-helper-2. Y yo en ningún momento te mencioné, fíjate que en ningún momento te dije que por este LightTOL-2 aparecía interleuquina 4. Ah, correcto. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, entonces, si no hay interleuquina 4 no aparece T-helper-2. Pero como hay 12, aparece T-helper-1 y como están las otras, la 1, la 6, la 23, aparece el T-helper-17. Ah, muy bien, gracias. De nada. Bueno, avancemos. Vamos a el segundo ensayo, el segundo trabajo de investigación. Este es un poquito más complejo, así que voy a ir despacito, porque es la primera vez que ustedes están trabajando, pero es una forma de aprender a analizar estos trabajos de investigación, es una forma de aprender lo que estamos estudiando, revisarlos, repasar, recordar, porque esa es la idea de esta actividad. Entonces, en el segundo grupo de ensayos fuimos a evaluar la respuesta inmune frente a ratones, la respuesta inmune, perdón, de ratones, frente a antígenos de Bordetella pertussis. O sea, le mostré a ratones y le hice tomar contacto a determinados ratones con otros antígenos de Bordetella pertussis, además de este lipopéptido que recién evaluamos en el ensayo anterior. Entonces, le mostramos al lipopéptido junto con otros antígenos para ver un poquito la respuesta. Bueno, a un primer grupo de ratones en realidad lo único que le pusimos fue solución salina, solución fisiológica. Al segundo grupo de ratones le pusimos un antígeno diferente a este. No le pusimos el lipopéptido, le pusimos una fitohemaglutinina con una toxina recombinante de Bordetella pertussis. Estos son otros PAMPs que pueden expresar la Bordetella pertussis. Y al tercer grupo de ratones le pusimos estos PAMPs anteriores más el lipopéptido. ¿Se entiende? Al primer grupo le puse solución fisiológica. Al segundo grupo le puse unos PAMPs diferentes al lipopéptido que estudiamos en el ensayo anterior. Le puse una fitohemaglutinina. La fitohemaglutinina es esta acá, la hemaglutinina filamentosa que utiliza para adherirse, y le puse una toxina pertussis recombinante. Y al tercer grupo de ratones le puse la fitohemaglutinina con la toxina recombinante más el lipopéptido. Puse 3 tipos de PAMPs diferentes pertenecientes a la misma bacteria. ¿Por qué? Porque lo que queremos evaluar es cuál es el efecto de esto en presencia de otros antígenos. Si en presencia de esos antígenos
el sistema inmune del ratón responde igual que en presencia de este tercer elemento que es el lipopéptido. ¿Y por qué? Porque la idea de este trabajo era evaluar la utilización de este lipopéptido como un ayudante en vacunas para Bordetella pertussis. ¿Por qué como un ayudante? Un ayudante es una sustancia que colocamos y que potencia la respuesta inmune frente a la presencia de un antígeno específico de un patógeno en particular. Entonces, queremos ver cómo funciona esto como ayudante, si potencia o no potencia la activación del sistema inmune cuando le pongo a ratones o los inmunizo con antígenos de una bacteria. Este ayudante forma parte de los antígenos de esa bacteria, pero yo estoy queriendo evaluar a este ayudante en particular. Bueno, ¿cómo fue el procedimiento? Vamos despacio. Los ratones recibieron 2 dosis de las formulaciones, ¿sí? El grupo 1 solo solución fisiológica, el grupo 2 el antígeno y el grupo 3 el antígeno más el lipopéptido. Esas formulaciones las recibieron en el día 0 y en el día 28 por vía intranasal. Así fue la administración. Bueno, 2 semanas después de la última inmunización, que fue el día 28, 2 semanas después, el día 42, los ratones fueron expuestos aerógenamente a una dosis subletal de la bacteria. O sea, hicimos que ingrese la bacteria, pero con dosis subletales. Dosis que puedan estimular el sistema inmune, pero que no provoquen la muerte de nuestros ratoncitos. Bueno, esos pobres ratones fueron eutanasiados en los días 3, 7 y 10 de esa dosis subletal. O sea, a partir del día 42, cuando los expuse a la bacteria en dosis subletales, a los 3 días del día 42, a la semana, 7 días, y a los 10 días, hice una eutanasia y extirpé los pulmones. Para determinar en pulmones carga viral, carga bacteriana, disculpe, estoy con el virus de esta semana. Perdónenme, chicos. Evaluamos carga bacteriana en pulmones. O sea, ahora vamos a ver cómo se hizo eso y qué conclusiones sacamos. Bueno, también se tomaron muestras de suero el día del desafío, o sea, el día 42, para medir anticuerpos específicos. Profe, Sí, te escucho. por que fizeram esta dose intranasal e não por sangre? ¿Me estás hablando de la dosis subletal de la bacteria? Sí. Porque la bacteria solo sabe ingresar por vía nasal. Es la forma de ingreso de la bacteria. Y la bacteria, si vos la pones a ingresar, ella te infecta el aparato respiratorio, como te dije yo. Si la pones vía sanguínea, no va a cumplir con su función. ¿Se entiende, Paulo? Sí, gracias. Gracias. Por eso fíjense que también la vacuna, la formulación esta de el antígeno que están probando como una especie de vacuna, la pusieron también por vía nasal para activar el sistema inmune de las vías respiratorias. Bueno, vuelvo acá. Se tomaron muestras de sueros el día del desafío, o sea, el día 42, para medir anticuerpos específicos contra la fitohemoglutinina, IgG1 y IgG2, ¿sí? Acuérdense que en el día 0 y en el día 28 yo había puesto en gran parte de los ratones esa fitohemoglutinina. Bueno, se midió cuántos anticuerpos aparecieron. Y luego se aislaron células esplénicas que se cultivaron y estimularon con fitohemaglutinina, y luego de 3 días se midió citoquinas, células esplénicas. ¿Por qué? Porque lo que yo considero es que yo tengo linfocitos de memoria frente a este antígeno, ¿sí?
Se midió la producción de interleuquina 17 para ver si había T-helper 17 de memoria. Medí interleuquina e interferón gamma para ver si había T-helper 1 de memoria. E interleuquina 5 para ver si había T-helper 2 de memoria. Por las dudas. Y se midieron las poblaciones de linfocitos TCD4, CD45 negativo, por citometría de flujo. Esto en, digamos, el cultivo. ¿Por qué CD4, CD45 negativo? Porque la idea es no buscar linfocitos que puedan ser reguladores. Bueno, arrancamos y después vamos y venimos para ver qué se había hecho. Vamos al objetivo del experimento. Arranquemos por ahí. El objetivo, como dije, es evaluar si este lipopéptido puede funcionar como un adyuvante, un potenciador de la respuesta inmune en una vacuna contra Bordetella pertussis. Esa es la idea. El grupo 1 contenía ratones que eran controles negativos, porque la verdad lo único que le puse era solución salina. ¿Y qué es solución salina? Solución fisiológica. ¿Está? Bueno, el grupo 2 tenía el antígeno solo, o sea, lo que yo creo que podría funcionar como una vacuna, la fitohemaglutinina, más la toxina de Bordetella pertussis, y el grupo 3 tenía la fitohemaglutinina, la toxina pertussis y el lipopéptido como adyuvante. Lipopéptido que ya sabemos que se reconoce por receptores LACTOL-2, que actúa fomentando una respuesta inflamatoria, o sea, este leucopéptido ya lo conocemos. Bueno, ¿cuál fue el protocolo experimental? Tomamos a los 3 grupos de ratones, lo inmunizamos el día 0 y el día 28 por vía intranasal, y lo que buscamos es ver si este lipopéptido mejora la respuesta. En el día 42 se hace el desafío, infectamos a los ratoncitos con Bordetella pertussis viva. Habíamos puesto solamente antígenos en el caso anterior como para hacer un primer contacto con el antígeno como una especie de vacuna. Ahora inoculamos la bacteria viva y se evalúa que también estaban protegidos cada uno con esta especie de vacuna, sin y con adyuvante que introduje primero antes de exponer a los ratoncitos al agente causal o a la bacteria. Yo acá estoy queriendo ver cómo funciona esa vacuna que introduje primero. Bueno, ¿qué vamos a evaluar? Primero, carga bacteriana en pulmones en los días 3, 7 y 9 posinfección. ¿Sí? Y esto mide que también cada grupo elimina la bacteria, porque si yo anteriormente generé una respuesta inmune con esta especie de vacunas, lo que voy a suponer es que activé el sistema inmune. Ese sistema inmune, cuando ingresa la bacteria, ya tiene que tener una memoria inmunológica y tiene que ser mucho más rápida la muerte de la bacteria. Entonces, cuanto mejor activé con la vacuna o con ese preparado que quiero probarlo como vacuna, cuanto mejor activé al sistema inmune y generé memoria, menor carga de bacterias tengo que encontrar en pulmones, porque eso me habla de una mejor protección generada por la memoria que produje en el contacto previo. ¿Se entiende, chicos? Yo hice tener un contacto previo con algo inocuo, que lo usé como una especie de vacuna, activé la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa, le di un cierto tiempo para que ambas inmunidades generen memoria y le permití ingresar a la bacteria. Y mido la capacidad de la bacteria de multiplicarse en los pulmones. Si la bacteria tiene una menor carga, si hay pocas bacterias, es porque yo tuve una
buena respuesta inmunológica de memoria, que saben que es inmediata, y eso hizo que haya una mejor protección gracias a esta administración previa. Después medimos anticuerpos específicos el día del desafío, el día que tomé contacto con la bacteria para ver si estaba inmunizado o no mi ratón, ¿sí? Porque si yo apliqué esta supuesta vacuna antes de que se infecte con la bacteria, yo quiero saber si la vacuna generó respuesta humoral, respuesta adaptativa humoral. Porque si mido los anticuerpos después de permitir el ingreso de la bacteria, los anticuerpos que yo encuentre probablemente sean como consecuencia de la bacteria. Por eso medí los anticuerpos antes de volver a permitir el ingreso de la bacteria viva. Esos anticuerpos que yo encuentre son en respuesta exclusivamente a esta supuesta vacuna que produce en los ratoncitos. Entonces, mide IgG, IgA, anti fitohemaglutinina, y lo que me va a decir es cómo fue mi respuesta humoral, qué niveles de anticuerpos tengo frente a la aplicación de la vacuna. Luego evalué la respuesta celular, me fui al vaso, ¿sí? Fui a mirar cómo fue la respuesta celular, saqué células del vaso, lo expuse a la fitohemaglutinina y evalué qué tipo de citoquinas empezaban a aparecer. ¿Por qué? Porque eso me va a decir, como les dije yo, qué tipo de respuesta T-helper se va a generar o qué respuesta de memoria T-helper tengo. Porque los que van a reaccionar al extirpar el vaso y al ponerlo en contacto con la fitohemaglutinina son las células de memoria. Entonces, si yo evalúo qué citoquinas aparecen, sé qué linfocitos de memoria tengo. Si aparece interleuquina 17, es porque tengo T-helper 17 de memoria. Si aparece interferón gamma, es porque tengo T-helper 1 de memoria. Y si aparece interleuquina 5, es porque tengo T-helper de 2 de memoria. Bueno, vamos a ver qué resultados obtuvimos. Vamos a ver qué células de memoria se generaron. Y luego, al evaluar los CD4, CD45 negativo, lo único que cuantifico son directamente linfocitos T-helper activados que encuentro al exponer en células explénicas a la fitohemaglutinina, y esto me hablan de los linfocitos T de memoria que se activaron. ¿Sí? Bueno, ¿qué espero encontrar? Yo lo que espero encontrar es que este lipopéptido es un buen ayudante. O sea, yo lo que espero encontrar es que cuando yo puse el lipopéptido junto con esta supuesta vacuna que tenía antígenos frente a la bacteria, la respuesta sea mucho mejor que cuando solo puse la fitohemaglutinina y la toxina, que son únicamente mis vacunas, ¿sí? La presencia del lipopéptido mejora la respuesta. Entonces, ¿qué debería encontrar en el grupo 3? Si yo quiero decir que este es un excelente ayudante, mejora la respuesta inmunológica. Bueno, debería encontrar en el grupo 3 menor carga bacteriana en pulmones, mayor producción de anticuerpos después de la estimulación, respuesta celular más robusta cuando analizo las células esplénicas y más linfocitos T-helper activados cuando analizo las células esplénicas. Bueno, veamos qué encontramos. Veamos cuál fue nuestra respuesta. Bien, para ver qué encontramos y nuestra respuesta, a ver, un segundito. Ustedes tienen estas imágenes acá, que yo obviamente ahora los voy a ayudar a interpretar. Vamos a interpretarlos todos juntos a estas imágenes, ¿sí? Bien. Todas las imágenes de a una y vamos a buscar interpretarlas. Bueno, arrancamos por esta primera imagen
Un segundito que la tengo que correr un poquito porque me quedo muy para el costado. Un segundo voy a dejar de compartir. Esperen un minutito que voy a dejar de compartir. Ya vuelvo, chicos. Denme un segundo. Un segundito. Ahora sí. Ahora lo vamos a poder visualizar mejor. Ya voy. Paciencia. A veces las cosas no se copian como quisimos. Bueno, ahí se acomodó mejor. Bueno, ahí. Vuelvo a compartir. Sí. Ahí. Ya llego hasta allá. Ténganme paciencia. Bueno, ahí estamos. Entonces, vayamos al primero de los gráficos. La idea es analizar el gráfico A. Acá tenemos unas curvas que relacionan cantidades, unidades formadoras de colonia en pulmón, o sea, cantidad de bacterias que tengo a nivel pulmonar, versus días post desafío. Acuérdense que hablamos del día, vuelvo acá, vimos día 3, día 7, día 10 y evaluamos la carga bacteriana. Fíjense, en el caso de que le hayamos puesto a los ratones la solución fisiológica, al comienzo no se le puso ninguna vacuna, se le puso solución fisiológica como inmunización. Los ratones no pueden eliminar la bacteria y la carga bacteriana se mantiene alta. ¿Sí? Acá, con puntitos tienen cómo aumenta la carga bacteriana en pulmón. ¿Por qué? Porque no está previamente sensibilizado el ratoncito, porque lo que yo le puse al grupo 1 de ratones era solución fisiológica para generar memoria inmunitaria. Ahora, cuando le puse el antígeno solo, eso que yo estoy probando como vacuna, hay cierta protección. Vamos a ver que una vez que ingresa la bacteria, sí hay una carga bacteriana importante, pero a medida que se activa la memoria que yo generé con el ingreso inicial del antígeno, fíjense cómo la bacteria empieza a disminuir, aunque la protección no se mantiene en el tiempo. Ahora bien, fíjense lo que pasa en la tercera situación en el grupo 3 de ratones, es cuando agregué el antígeno y agregué el adyuvante. Miren cómo mejoró la respuesta inmunitaria. Hubo una protección superior. Fíjense cómo directamente la carga bacteriana baja a 0, se reduce drásticamente y en el tiempo no vuelve a aumentar. Entonces, ¿con esto qué conclusión tenemos? Que si yo armo una vacuna que tiene antígenos de Bordetella pertussis y a esa vacuna le agrego este lipopéptido, funciona de manera excelente como un adyuvante porque mejora significativamente la capacidad de eliminar la infección. Fíjense qué interesante lo que podemos llegar a revisar. Bueno, ¿qué pasa cuando me di anticuerpos antes de dejar entrar nuevamente a la bacteria viva?
¿Qué pasa cuando me di anticuerpos después de haber inmunizado nomás con esta especie de o vacuna o solución fisiológica o o vacuna más adyuvante? Bueno, antes de permitir que ingrese nuevamente la bacteria, bueno, fíjense, la producción de IgA2 en el grupo que tiene el adyuvante, fíjense, acá están en este gráfico B, están los niveles, acá están los niveles de la inmunoglobulina IgA2. Miren cuando le puse solución fisiológica. No formó nada de anticuerpos. Miren esto. Acá es con solución fisiológica. Acá es con el antígeno. La fitohemoglutinina y la toxina no estimularon la producción de anticuerpos. ¿Pueden ver? No hay nada de anticuerpos, cero de anticuerpos. Ahora, cuando agrego lipopéptido al antígeno, miren los niveles de IgG que tengo. O sea, los niveles de IgG2 aumentan la producción de anticuerpos que si estuviera solo el antígeno. Si está solo el antígeno, no se forma IgG2. Y con respecto a IgG1, cuando le agrego solución fisiológica, obviamente, chicos, si le puse solución fisiológica, anticuerpos frente a la bacteria no vamos a generar. Cuando agrego solo el antígeno que tenía la fitohemoglutinina y tenía la toxina, aumentaron considerablemente, pero la producción de anticuerpo es mucho mayor cuando agrego al antígeno la presencia del lipopéptido. ¿Sí? Bien, muy interesante. Si yo quiero tener anticuerpos contra Bordetella pertussis, la vacuna diseñada solo con la fitohemoglutinina y la toxina pertussis no me sirve, porque los niveles de anticuerpos son bajos. Para tener buen nivel de anticuerpo, a esos antígenos le tengo que agregar este lipopéptido como adyuvante para potenciar la respuesta frente a esa bacteria. Miren qué interesante cómo podemos ir entendiendo con lo que ya aprendimos, podemos ir entendiendo estos aspectos de estos trabajos de investigación. Bien, avancemos. Sigamos. En el punto C, que es el que ustedes tienen acá a su izquierda, lo que se hizo fue evaluar, ¿se acuerdan? Se sacaron células, voy a volver para atrás para que se acuerden. Se tomaron células esplénicas, se cultivaron y se la estimularon con la fitohemaglutinina. Y luego de 3 días evaluamos la producción de citoquinas. ¿Para qué les dije que servía esta experiencia? Si yo tomo células esplénicas, lo que estoy buscando es si hay linfocitos de memoria. Si los estimulo con fitohemaglutinina, es poner a la célula de memoria en contacto con el antígeno. ¿Y por qué recién después de 3 días evalúo? Porque es lo que tarda la célula de memoria en activarse. O sea, yo estoy poniendo acá, chicos, en manifiesto lo que ya les conté en clase, lo que ustedes ya saben. ¿Qué va a hacer la célula de memoria al activarse en 3 días? Van a hacer lo que saben. Los T-helper liberar citoquinas. Entonces, voy a medir citoquinas para ver si había células de memoria en el vaso de este ratoncito. Y veamos si había o no había. Bueno, miren esto. En el primer grupo de ratoncitos que solo tenía
solución fisiológica. No encuentro, ni siquiera, no encuentro cuando agrego fitohemoglutinina, no encuentro interleuquinas. ¿Y por qué no encuentro interleuquinas cuando agrego fitohemoglutininas? Chicos, no hay interleuquinas porque no hay células de memoria. No hay ni interleuquina 17. Hay algo discutible acá de interferón gamma. Esto es discutible. A ver por qué apareció este interferón gamma. Y prácticamente no hay absolutamente nada de producción de interleuquina 5. Porque no tenían células de memoria que puedan producir. ¿Sí? Bueno. ¿Qué pasa cuando tengo a los ratones, el grupo 2, que los había sensibilizado solamente con esa especie de vacuna que tenía la fitohemaglutinina y tenía la toxina sin el adyuvante? Cuando estimulo con fitohemaglutinina a las células del vaso, se supone que yo le puse esa fitohemaglutinina, tengo muy poca cantidad de interleuquina 17, o sea, algo de T-helper 17 de memoria había, un poco más de interferón gamma, o sea, esto me está diciendo que tenía más T-helper 1 de memoria que T-helper 17. ¿Sí? Y mucha interleuquina 5. Interesante, cuestionable también, pero quiero que vean qué pasa con la presencia de interleuquina 5 cuando está el adyuvante. Cuando está el lipopéptido como adyuvante, mejora mucho la interleuquina 17, quiere decir que en el tercer grupo de ratones había un montón de linfocitos T-helper 17 de memoria en el vaso y que se activaron cuando yo extirpé esas células y las estimulé con fitohemaglutinina. Mucha cantidad de interferón gamma. Esto me dice que el vaso de esos ratones, el tercer grupo, tenía un montón de T-helper 1 de memoria, pero no tenía T-helper 2, porque no se forma prácticamente interleuquina 5 en ese tercer grupo cuando expongo a las células del vaso a la fitohemaglutinina. ¿Por qué aparece esta cantidad de interleuquina 5 en ese grupo que no tenía el adyuvante? Bueno, habría que analizarlo. Acá lo que me interesa es que los niveles de estas interleuquinas implican una producción masiva solo con el lipopéptido y una disminución de interleuquina 5 con el lipopéptido. Con esto que digo, que había T-helper 1 y T-helper 17 de memoria en el vaso del ratoncito, pero no había T-helper 2. Esto indudablemente no había. Vemos que el lipopéptido entonces promueve las respuestas de T-helper 1 y 17 y que son las protectoras frente a Bordetella pertussis. Ya expliqué por qué. El T-helper 1 es protector porque cuando la Bordetella pertussis ingresa a fagocitos, lo que hace el T-helper 1 es liberar interferón gamma y aumentar el poder microbiocida frente a esa bacteria del macrófago. Y el perfil 17 también es importante porque favorece la migración de neutrófilos, favorece las funciones de defensa de las barreras mucosas,
para que se forme el foco inflamatorio y elimine a la pertussis que está en el líquido extracelular, y las funciones de barrera para evitar que siga ingresando Bordetella pertussis y atravesando el epitelio mucoso. Y reduce la formación de TGLPER2. ¿Y por qué es importante que reduzca TGLPER2? Porque acá no me sirve. TGLPER2 no me va a servir frente a este tipo de patógenos. Por eso está bueno que no se hayan generado, en presencia de este adyuvante, este subtipo de linfocitos T. Bueno, en el último de los pasos, lo que habíamos hecho era evaluar la presencia en este cultivo de células esplénicas que fueron estimuladas para que se activen las células de memoria. Buscamos la presencia de CD4, CD45, que son linfocitos TCD4 exclusivamente, para atrás, son exclusivamente linfocitos TCD4 que no son de memoria y que se activaron en este vaso. Bueno, fíjense acá. Para evaluar linfocitos T helper activados, medimos niveles de interferón gamma para buscar T helper 1 y niveles de interleuquina 17 para buscar T helper 17. Y fíjense, cuando poníamos solución fisiológica, no había evidencia de ni T helper 17 ni T helper 1 de memoria en el vaso. Cuando solo poníamos el antígeno, que era esta especie de vacuna que tenía solo la toxina y la fitohemaglutinina, aparecían evidencias de T helper 1 y T helper 17 de memoria, pero las mayores evidencias de la presencia de estos T helpers obviamente era en presencia del adyuvante. Hay más o menos 6 veces más interferón gamma en presencia del adyuvante y 3 veces más de, citoquinas liberadas por el T helper 17 en presencia del adyuvante que en su ausencia, que es lo que vemos en esta diferencia. Conclusión, el lipopéptido expande a la población de memoria, que son las que nos van a proteger en el caso que usemos una bacteria. En el caso que usemos, una vacuna, ¿sí? En conclusión, el lipopéptido estudiado es un ayudante potente, mejora la protección clínica porque encontramos menos bacterias en pulmones una vez que ingresó de manera natural la bacteria a los ratoncitos, potencia la respuesta de anticuerpos, se formaron más anticuerpos. Dirige la respuesta hacia perfiles protectores, que son los que me sirven en este tipo de bacterias, T helper 1 y T helper 17. Expande T específica, sobre todo forma células de memoria y sugiere, por lo tanto, que podría ser un componente valioso introducido en una vacuna contra Bordetella pertussis, porque es todo lo que pudimos ver en este caso. A partir de acá, ustedes tienen algunos verdaderos falsos. Nos pide acá, fíjense, indicar con una X cuál de las siguientes opciones explica qué efecto tiene la combinación del antígeno con este lipopéptido en la carga bacteriana en pulmones en comparación con el grupo que tenía, por ejemplo, solución fisiológica o en comparación con el grupo que solo tenía antígeno. ¿Alguien se acuerda qué pasaba con la carga bacteriana? ¿Qué pasaba con los niveles de bacterias cuando habíamos puesto solución fisiológica, solo el antígeno y el antígeno con el lipopéptido? A ver, elijan alguna de las 4 opciones que les parezcan. ¿Cuál la primera opción, doctora. A ver, dice la combinación del antígeno con el lipopéptido reduce significativamente la carga bacteriana en pulmones porque el lipopéptido estimula receptores LATOL2 en células dendríticas
promoviendo la activación de T-helper 17, los cuales secretan interleuquina 17 y mejoran la respuesta inflamatoria y la eliminación bacteriana. Estoy de acuerdo con vos. Estoy de acuerdo, Russo. Acá dice Me que el parece grupo... que es la mejor opción. Él dice, el grupo con antígeno solo muestra una reducción similar en comparación. No, esto no es cierto, esto no es correcto. El lipopéptido actúa exclusivamente estimulando linfocitos B de memoria a través de receptores NOT. No, porque los NOT eran citoplasmáticos, no es lo que demostramos. Y el grupo de control tampoco, porque dice que muestra reduce, la no, activa, le pusimos fisiológica, solución fisiológica, no puede reducir. No produce ningún efecto. Exacto, Rodolfo, tenías razón. La opción correcta es la primera. ¿Sí? Bueno, vayamos a otro choice. Entonces, la justificación es, los datos muestran una menor carga bacteriana en el grupo que tiene el antígeno con el lipopéptido. Bueno, vamos a la siguiente. La siguiente dice, indica con una X cuál de las siguientes opciones explica por qué la combinación del antígeno con el lipopéptido induce una mayor producción de anticuerpos IgG2 en comparación de los otros grupos, que tenían solo el preparado del antígeno, esta especie de vacuna, o solución fisiológica. A ver, acá dice que la mayor producción de IgG2 independiente del lipopolisacárido y se debe a que se activan T-helper 2. La combinación del antígeno con el lipopéptido activa preferentemente linfocitos T reguladores, que son claves para isotipo IgG2. Acuérdense que esta citoquina, si ustedes estudiaron switch isotípico, favorece la formación de IgA. Y esta citoquina, si estudiaron switch isotípico, favorece la formación de IgE. Miren lo que les estoy diciendo. Para eso es este repaso, para ver si entendimos lo que estudiamos en la unidad 1. Después dice que el lipopéptido estimula la ITOL-2, lo que induce la producción de citoquinas inflamatorias como interleuquina 12, interferón gamma. Estas favorecen la formación de T-helper 1, que promueve el cambio de isotipo a IgG2. Esa es la opción correcta. Acuérdense que la IgG aparecía cuando teníamos interferón gamma. Exactamente, esta es la correcta. Muy bien, chicos. La IgGA2 se incrementa debido a la activación directa. El linfocito B no se activa directamente por el linfocito directamente, pero necesito citoquinas que me ordenen el switch isotípico. ¿Sí? Así que, sin necesidad de participación de citoquinas, no puedo hacer switch isotípico, chicos. Entiendan, sin citoquinas no hay switch isotípico. Así que si yo quiero hacer switch, si yo no hiciera switch isotípico, ¿qué única inmunoglobulina secretaría? Sin hacer switch, ¿cuál es la inmunoglobulina que se libera? Antes de hacer switch, cuando se activó el linfocito B2, ¿qué liberó? Y que después nunca más libera. IgM. IgM. Exacto. Si yo no hago switch isotípico, lo único que libero es IgM. Al hacer switch isotípico, pierdo la capacidad de liberar IgM porque saco del cromosoma 14 el gen constante MU y ahí, según qué citoquina, hago el cambio correspondiente. ¿Se entiende, chicos? Esta es muy interesante, esta pregunta. Bueno, bien. Parece que me voy a poner contenta hoy. Bueno, marcar con una X cuál de las opciones explica lo que es de interleuquina 17 interferón gamma en el grupo tratado con antígenos más el lipopéptido sobre la respuesta inmunoinducida. Esto tiene que ver cuando saqué las células del vaso y las estimulé y bueno, medí qué producían. Acuérdense que estábamos mirando memoria. ¿Se acuerdan que dijimos? Bueno,
Los niveles elevados de interleuquina 17 e interferón gamma indican una activación predominante de T-helper 2. No, entonces es incorrecto. Ah, no, ya esto es incorrecto, porque el T-helper 2 que libera interleuquina 4, 5, 9, 13. 25. Bien, bien. Bueno, los niveles elevados de interleuquina 17 indican una activación de T-helper 17 que son claves para la defensa contra patógenos extracelulares en superficies mucosas. Además de interferón gamma, sugiere la activación simultánea de T-helper 1, lo que implica una respuesta celular robusta facilitada por el lipopéptido. ¿Qué les parece esta Esa opción? es la correcta. Esa es la correcta. Bueno, a ver si era la correcta. Sí, tienen razón. Y a ver por qué las otras no. La producción de interleuquina 17 e interferón gamma es indicador de la actividad de T-reguladores. No, los T-reguladores forman interleuquina 10, factor de necrosis. Factor no. Factor estimulador, estimulador, TG. Esperen que no me acuerdo la sigla. Ay, estoy bruta hoy. A ver, un segundito. TGF es TGF beta. Esto no. Interleuquina 10 y TGF beta liberan. ¿Sí? Entonces, esto es incorrecto. Y los niveles altos de interleuquina 17 e interferón gamma reflejan la activación de macrófagos M2. Los M2 son los antiinflamatorios. Interleuquina 10, factor de crecimiento transformador, beta, es lo que libera el M2, porque era el antiinflamatorio. ¿Se acuerdan de eso? Que había el proinflamatorio y el anti, M1 para favorecer el foco inflamatorio, M2 para resolver el foco. Bueno, bien, vamos bien. Y creo que esta es la última, si no me equivoco. Indicar con una X cuáles de las siguientes. Ay, estoy pudiendo leer porque me está molestando algo acá. Ay, dejé de. Un segundito. Sí, profe. Esperen que hice macana. Ahí estoy. No, saqué de. Ahí está. Bueno, con una X, ¿cuál de las siguientes opciones explica cuál es la principal conclusión sobre el uso del lipopéptido en la inmunización con un antígeno por vía intranasal? Bueno, el uso del lipopéptido no muestra diferencias significativas en la respuesta inmune en comparación con el uso solo del antígeno, indicando que no es necesario este uso para mejorar la eficacia del antígeno. ¿Qué piensan sobre esta opción? Creo que mostró mejor en la utilización. Mostró mejora, entonces esto no es correcto. Muy bien. El lipopéptido actúa exclusivamente aumentando la producción de IgG sin afectar la inmunidad celular ni la carga viral. Lo que sugiere que es incorrecto, porque la inmunidad celular mejoró. Mostramos que había más cantidad de T-helper 1 y T-helper 17 de memoria, y eso es mejorar la inmunidad celular. Y la carga viral se había reducido, así que esto tampoco es correcto. El lipopéptido mejora significativamente la respuesta al inducir tanto T-helper 1 como T-helper 17, así como también la producción de anticuerpos de tipo IgG2. Esto resulta en una reducción efectiva en la carga bacteriana en pulmones. ¿Qué piensan? Esa es la correcta. Esa es la correcta. Bien. Y lo último, vamos a ver por qué no era. El lipopéptido promueve principalmente la activación de T. No, esto ya no. Esto dijimos que no. ¿Está? Bueno. ¿Y cómo se denomina una sustancia que mejora y potencia la respuesta inmune en organismos frente a un antígeno? La respuesta inmune frente a un antígeno se llama adyuvante. Así le vamos a llamar. Ustedes la semana que viene van a empezar a hablar la siguiente de vacunas.
y ahí van a ver la utilización de adyuvantes para mejorar la respuesta de vacunas. Un antígeno, que es frente al cual quiero activar el sistema inmune, tiene un estabilizador para mantener la efectividad, digamos, durante el almacenamiento de este antígeno, tiene el adyuvante que potencia, y tiene un conservante que en general sirve para justamente prevenir que se contamine cuando uso, por ejemplo, con hongos, se contamine el preparado cuando lo realizo. Entonces, cerrando la idea de adyuvante, son sustancias que se agregan a la producción de una vacuna y que la hacen más efectivas. Provocan secuestro de antígenos, producen inflamación local, inducen una respuesta inmunitaria, incrementan la inmunogenicidad del antígeno. O sea, son estrategias muy buenas cuando queremos diseñar una vacuna. Y doctora, yo tengo algunos ejemplos de ayudantes, pero no sé si son correctos. Ajá. ¿Sales de aluminio puede ser? Sí. Saponinas, lipopolisacáridos. Sí, claro, nosotros usamos un lipopéptido, pero hay un montón de ayudantes que podemos usar, ¿sí? Está excelente tu aporte. Hay un montón. Yo, en particular, el ejemplo que les trajimos usa un lipopéptido, pero no es lo único. Y como vos dijiste, tenés razón. Como ayudante pueden funcionar un montón de sustancias diferentes. En este caso en particular... ¿La interleuquina 2 también puede ser una citoquina? Hay citoquinas que pueden funcionar como ayudantes. Exacto. A veces todo depende de qué tipo de vacuna queremos fabricar. Si es frente a bacterias, si es frente a virus, eso también va a depender qué ayudante usamos. ¿Sabes? Sí. Bueno, y para terminar, un poquito sobre activación de linfocitos B, para repasar algo sobre activación de linfocitos B, tenemos que completar este cuadro donde aparecen, por ejemplo, receptores que pueden aparecer en la superficie de algunas células. Bueno, ¿a qué quimioquina o molécula de adhesión reconoce ese receptor? ¿Qué células expresan la quimiosina o molécula de adhesión? ¿En qué tejido funciona? Y la función relacionada. Bueno, este CCR7 la tienen fundamentalmente, si hablo de linfocitos B, los vírgenes. También los tienen los T. ¿Sí? Pero como estamos hablando de linfocitos B, en los linfocitos B vírgenes la vamos a usar. ¿A qué quimioquina reconocía este receptor? A la CCL19 y CCL21. Exactamente. ¿Quién liberaba esto? Células dendríticas y células del estroma linfoide. ¿Sí? Células dendríticas del ganglio. Exactamente. Pero más que nada de la zona de los linfocitos T. Y lo que ayudaban estas células era a que los linfocitos B vírgenes vayan e ingresen por las vénulas de endotelio alto primero a la zona de linfocitos T, porque en esa zona están las células de las vénulas de endotelio alto, que es por el sitio de ingreso. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿para qué servían? Migración de linfocitos B vírgenes hacia las zonas del ganglio para alojarse. Primero entran por las células de endotelio alto y después van a su sitio específico, que es los folículos linfoides primarios. Y ahí se quedan para tratar de encontrar al antígeno. Después, el ligando para CD40 iba a servir para interactuar con linfocitos T activados. ¿Quién expresa el ligando de CD40? Expresan los linfocitos T activados, CD4 activados, los que en algún punto dijimos que eran T helper foliculares, pero en realidad son verdaderos foliculares una vez que entran al folículo. Bueno, ¿con qué interactúa un ligando de CD40? Ligando de CD40, ¿con qué interactúa? ¿Con qué molécula? Eso ustedes ya lo saben. ¿Con qué interactúa? Con el CD40, ¿sí? Exacto. ¿Qué células expresan a esta
ligando. Como dije, linfocitos T activados lo va a expresar en el ligando y va a servir para que se adhiera e interaccione el ligando del linfocito T con células presentadoras de antígeno o con también los linfocitos B que recibieron señales. Para eso también nos puede servir el ligando para CD40. Después, el CXR5, reconoce a la quimiosina CXCL13, la liberan las células dendríticas foliculares y las células del estroma folicular. Están en los folículos de los ganglios y sirven para que migren los T helper foliculares hacia el folículo y puedan interactuar con los linfocitos B. Para eso en particular nos servía. Después, las CXCR4, que van a ser liberadas por células del centro germinal. Este receptor CXCR4 reconoce la quimiosina CXCL12. Estas van a ser liberadas por células del centro germinal y van a servir para que en el centro germinal, en la zona de folículos, migren los centroblastos y empiecen a realizar su maduración. La maduración tiene que ver con la hipermutación somática y el switch isotípico, y se pueden diferenciar a células efectoras, que en este caso las células efectoras serían plasmocitos y linfocitos de memoria. Y finalmente la integrina, que está expresada exclusivamente en linfocito de memoria, es reconocida por esta molécula, que es una molécula de adhesión que se va a unir a la integrina. La expresan las células endoteliales de vénulas de la mucosa intestinal y sirve para el direccionamiento para que vayan exclusivamente a la mucosa intestinal. Esto es exclusivo para que el traslado de células de memoria sea hacia la mucosa intestinal. Y de esa manera más o menos vemos algunas receptores, quimiosinas o moléculas de adhesión que participan de la activación del linfocito B. Bueno, chicos, la verdad era una forma diferente de repasar contenidos a través de una investigación, de un trabajo científico, y que tiene, además de la utilidad de repasar contenidos, tiene la intención de que ustedes puedan empezar a leer investigaciones, de esa manera descubrir los nuevos avances que van apareciendo, en el caso de la inmunología, que es lo que estamos viendo en particular, y obviamente aplicar lo que ustedes aprendieron para saber leer e interpretar un proceso de investigación. Es otro tipo de habilidades que se le piden a ustedes los médicos, saber interpretar y leer procesos de investigación y a partir de ahí encontrar la última información científica sobre algo en especial. Porque a veces no todo viene escrito en los libros, sino que vienen en papers, lo más nuevo, lo más novedoso viene en un papers, y la única forma en que yo me pueda enterar de eso es aprender a leer el paper. Y es, en parte, la habilidad que buscamos hoy con ustedes. ¿Está? Bueno, espero que la experiencia les haya resultado interesante. Espero que por ustedes mismos busquen ahora volver al trabajo y tratar de hacer la misma lectura, ¿sí? Volver a ver si logran hacer la misma lectura y de esa manera empezar a adquirir esta habilidad que yo les propongo. Quisiera saber si tienen alguna pregunta en particular sobre esto que les acabo de comentar.
Si no hay preguntas, bueno, los despido hasta la próxima clase. Semana que viene vemos respuesta inmune frente a bacterias extracelulares en el encuentro presencial y en el Zoom vamos a empezar a revisar la actividad obligatoria número 2. ¿Sí? En el Zoom vamos a arrancar por lo menos con la primera parte de la actividad obligatoria 2, que también es bastante interesante que la revisen. Sí, de Oliveira Barbosa, ¿qué querías preguntar? Profe, yo quería saber sobre los cambios de la fecha de la autoevaluación. Ya les voy a acomodar, si está mal puesta la fecha, ya se las pongo. Gracias por hacerme acordar, ahí ya hago el cambio. Gracias, les voy a dejar para octubre, noviembre, cosa que puedan practicar todo lo que quieran la autoevaluación. Sí, tiene razón el compañero. Me piden confirmar hasta que entre en el parcialito. Toda la unidad 1, todo, excepto técnicas inmunológicas. Y unidad 5, anticuerpos monoclonales. Eso entra en la evaluación. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, chicos. Gracias, profe. Que terminen bien la semana. Los espero la semana que viene. Y bueno, para seguir trabajando con lo que venimos haciendo. Un saludo y los espero en la próxima. Muchas gracias por estar ahí del otro lado. Gracias, profe. Hasta luego. Chao, chao.